Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 33 del paper 10, que se titula Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas. Uno de los poetas más conocidos de España, Bécquer, ha sido estudiado por muchos críticos y su vida también ha sido investigada hasta su más oscuro rincón. Sin embargo, este poeta es tan abierto a interpretación que cada lectura nos puede revelar un aspecto suyo antes desconocido. En este capítulo veremos los aspectos más destacados de dos de sus obras bien conocidas, las rimas y las leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla, el quinto de 8 hijos, y sus padres se llamaban José María Domínguez y Joaquina Bastida. El apellido Bécquer no aparece en los nombres de sus padres y era el apellido de sus antecesores que a veces tomó su padre, un pintor costumbrista, para atraer la atención de la gente. De hecho, el apellido Bécquer ocupó unos siglos antes un lugar destacado entre la nobleza de la ciudad, y el padre de nuestro poeta llamó la atención de la gente a su linaje noble mediante él, algo que el hijo también utilizaría más adelante. Su padre murió cuando tenía 5 años. Estaba estudiando en el colegio de San Antonio Abad y después de su muerte, por huérfano, pudo ingresar en el colegio de San Telmo. Su madre murió al año siguiente y el colegio fue clausurado poco después por una orden real. Bécquer fue recogido por su tío, don Juan de Vargas, y comenzó a vivir con su madrina, casada, pero que no tenía hijos. En la casa de su madrina había una gran biblioteca que fue un tesoro para el joven Bécquer. Allí conoció a los grandes poetas y escritores, leyendo libro tras libro. Además, en el colegio de San Telmo había conocido a uno de sus amigos más íntimos, Narciso Campillo, con quien compartió sus aficiones literarias. Otra persona con quien podía compartir todo fue su hermano Valeriano, que estudió en el colegio de San Diego, donde fue profesor el famoso Alberto Liszt. Cuando murió este, Bécquer le dedicó una oda a solo 12 años de edad. Se matriculó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Sevilla. También hizo clases de dibujo y pintura con su tío, Joaquín Domínguez, que entendió que este joven nunca iba a ser pintor. Por eso le animó a dirigirse hacia las humanidades. En 1854, cuando tenía 18 años, decidió ir a Madrid, a pesar de los consejos de su madrina. Fue la etapa más difícil de su vida. Trabajó ardorosamente, pero no obtuvo resultados positivos. Los redactores de la España musical y literaria publicaron su edición de Corona de Oro, dedicado a Quintana, en 1855, donde apareció su nombre. Finalmente obtuvo un puesto con sueldo modesto
en los bienes nacionales. Perdió el trabajo cuando su jefe le sorprendió dibujando durante las horas de trabajo. El mismo año fue diagnosticado con hemoptisis, una enfermedad que le influiría toda su vida y que le acortaría la vida en gran medida. En 1858 conoció a Julia Spin, hija de un profesor del Conservatorio de Música, muy hermosa, pero perteneciente a un alto rango social. Se enamora de ella locamente y muchas de sus rimas la tienen por musa. En 1860 empezaron sus amoríos con la hija de su médico, Casta Esteban Navarro, y se casó con ella el 19 de marzo de 1861 en Madrid. Nació su primer hijo en el 62, en Soria, donde la familia tenía una finca y donde Becker se recuperaba de su enfermedad. Pero su estado empeoró y en el 63, viendo que se recuperó un poco, volvió con su hermano a Sevilla. Durante ese tiempo, Valeriano, el hermano de Becker, que era pintor, hizo un retrato de su hermano que incluso se conserva hoy. En 1864, los dos hermanos decidieron vivir juntos y trabajar juntos, lo que causó muchos problemas entre Casta y su cuñado. Al final, el matrimonio se terminó en 1868. Había tenido otros 2 hijos con Casta. No obstante, el matrimonio siguió escribiéndose. Su protector, González Bravo, le había nombrado censor de novelas, con un buen sueldo para mantenerse. Con su hermano hizo muchas excursiones a varias regiones de España. Residió por un tiempo en el monasterio de Veruela, donde escribió sus cartas desde la celda, donde veía el monte Moncayo, inspirador de varias leyendas y rimas. Tenía muchos amigos, ya que era de personalidad amable. Pasó los 2 últimos años de su vida en Toledo, donde dirigió la Ilustración de Madrid, fundada por Eduardo Gasset. Pero en 1870 murió su hermano Valeriano. Casta volvió a vivir con su marido, pero el poeta murió también al poco tiempo, el 22 de diciembre del mismo año, con solo 34 años. Al contrario de otros poetas famosos de la época, Becker no disfrutó de su éxito en vida. Su enfermedad le había hecho retraído, tímido y soñador, contra la hostilidad del mundo. No tenía mucha paciencia para bromas, pero sabía soportarlas. Nunca lloraba, como decían sus amigos, porque tenía un llanto oscuro adentro, y esto es lo que influyó en sus versos. Físicamente era moreno, con ojos grandes. La muerte le sorprendió muy temprano debido a su enfermedad. Había publicado solo 15 de sus rimas cuando le venció la tuberculosis. Sus obras completas contienen prosa y verso. En verso tenemos sus rimas, en diferentes ediciones, mientras aumentaba el número de sus poemas. La primera edición con 76 composiciones y la última, la cuarta, con 79. En prosa había escrito 20 leyendas, 10 cartas literarias, una carta literaria a una mujer y 5 estudios o impresiones sobre templos de Toledo. Otros trabajos de su juventud, como ensayos literarios, artículos sobre tradiciones, costumbres, crónicas periodísticas, pensamientos o un testamento literario. Además, pertenecen a su juventud algunas obras en prosa, también como A Lenona en su partida o A la muerte de Lista, etc.
que son consideradas de escaso valor literario. De hecho, lo que nos concierne en este capítulo son básicamente sus rimas en verso y sus leyendas en prosa. Escribió sus leyendas sobre los temas más variados. Algunos son exóticos, como la creación, que está influido por su lectura del Ramayana, el poema épico hindú, y habla de la creación del mundo según el mito de Brahma, aunque adopta un tono humorístico. En este caso, Brahma, el dios creador, tiene su laboratorio en el que crea los astros. Los Gandharvas, cantores celestes, cambian todo en la oficina de Brahma y crean el mundo nuestro. Cuando Brahma quiere destruirlo, le ruegan que no lo haga y él accede a su solicitud. Para que lo podáis comprobar en sus propias palabras, vamos a leer un fragmento de La creación, poema indio. Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras en cuyo seno hierve el rayo, y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Sobre la onda pura del Ganges se mece la simbólica flor del loto, y en la ribera aguarda su víctima el cocodrilo, verde como las hojas de las plantas acuáticas que lo esconden a los ojos del viajero. En las selvas del Indostán hay árboles gigantescos cuyas ramas ofrecen un pabellón al cansado peregrino, y otros cuya sombra letal lo llevan desde el sueño a la muerte. El amor es un caos de luz y de tinieblas, la mujer una amalgama de perjurios y ternura, el hombre un abismo de grandeza y pequeñez. La vida, en fin, puede compararse a una larga cadena con eslabones de hierro y de oro. Por otro lado, el Miserere es una de las leyendas más notables de Bécquer. Está basada en otra leyenda de Abadía de Fitero, un joven músico que quería componer un Miserere que nunca había oído nadie. La historia detrás de este suceso era que un señor de las montañas había edificado el monasterio, pero desheredó a su propio hijo debido a sus maldades. Este, rabioso, incendió todo el monasterio. El joven músico, escuchando la historia, sube a las montañas para escuchar el Miserere de los monjes fallecidos. Vuelve y empieza a escribirlo, pero no puede terminarlo porque enloquece. Los fragmentos de este Miserere es lo que encuentra en la abadía nuestro escritor. En sus propias palabras podemos ver cómo el autor explica el descubrimiento de este texto. In peccatis concepit me mater mea. Estas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista y que parecía mofarse de mí con sus notas, sus llaves y sus garabatos ininteligibles para los legos en la música. Por haberlas podido leer, hubiera dado un mundo. ¿Quién sabe si no serán una locura? Se publicó, cambiando de tema, se publicó El rayo de luna en febrero de 1862. En ella, su protagonista, Manrique, que representa al mismo poeta, es un soñador que se enamora locamente de una figura de una mujer que no es nada más que un rayo de luna. Y dice así, es la leyenda número 6, y dice lo siguiente. La noche estaba serena y hermosa, la luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles.
Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas. Estaba desierto. Salió de él y encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había penetrado en ella cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo. Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco, el traje blanco de la mujer de los sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. En Los ojos verdes, publicada en diciembre del 61, recurre al tema de la mujer hermosa que destruye a un hombre. Fernando, persiguiendo a un ciervo herido de su flecha, se acerca a una fuente donde hay un mal espíritu. Aunque le habían avisado, Fernando se acerca a la fuente y ve los ojos verdes de una mujer hermosa, la más bella que jamás había visto. A partir de entonces visita la fuente cada día y se hace más solitario hasta que aparece la mujer y abrazándole le arrastra hasta el abismo. Como podemos leer, el escritor lo representa así. La noche comenzaba a extender sus sombras, la luna rielaba en la superficie del lago, la niebla se arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas. Ven. Estas palabras zumbaban en los oídos de Fernando como un conjuro. Ven. Y la mujer misteriosa le llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida y parecía ofrecerle un beso. Fernando dio un paso hacia ella, otro, y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos. Un beso de nieve, y vaciló, y perdió pie, y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre. Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose hasta expirar en las orillas. En Maese Pérez el organista, basado en una leyenda costumbrista, Bécquer describe la vida de un ciego organista, quien después de la muerte vuelve para tocar el órgano que nadie había podido tocar como él. La historia dice así: Maese Pérez está aquí, Maese Pérez está aquí. A estas voces de los que estaban apiñados en la puerta, todo el mundo volvió la cara. Maese Pérez, pálido y desencajado, entraba en efecto en la iglesia, conducido en un sillón, que todos se disputaban el honor de llevar en sus hombros. Los preceptos de los doctores, las lágrimas de su hija, nada había sido bastante para detenerle en el lecho. En otra de las leyendas, El beso, las tropas napoleónicas están ocupando Toledo. Un soldado francés, refugiado en una iglesia, se enamora de la estatua de una mujer y le da un beso. De repente, la mano de la estatua del marido le da al soldado una bofetada. Y dice así: el joven ni oyó siquiera las palabras de sus amigos, y tambaleando y como pudo, llegó a la tumba y aproximóse a la estatua, pero al tenderle los brazos resonó un grito de horror en el templo. Arrojando sangre por los ojos, boca y nariz, había caído desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro. Los oficiales, mudos y espantados, ni se atrevían a dar un paso para prestarle socorro. En el momento en que su camarada intentó acercar
sus labios ardientes a los de doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarle con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra. La última leyenda fue La Rosa de Pasión, publicada el 24 de marzo del 64. En ella, una judía hermosa, Sara, se enamora de un cristiano y cuando el padre de ella quiere crucificarle a él por la noche del Viernes Santo, se ofrece ella en vez del cristiano y es crucificada por su propio padre. Y dice así la leyenda. Cuentan que algunos años después un pastor trajo al arzobispo una flor, hasta entonces nunca vista, en la cual se veían figurados todos los atributos del martirio del Salvador. Flor extraña y misteriosa que había crecido y enredado sus tallos por entre los ruinosos muros de la derruida iglesia. Cavando en aquel lugar y tratando de inquirir el origen de aquella maravilla, añaden que el tallo, cavando en aquel lugar y tratando de inquirir el origen de aquella maravilla, añaden que se halló el esqueleto de una mujer y enterrados con ella otros tantos atributos divinos como la flor tenía. El cadáver, aunque nunca se pudo averiguar de quién era, se conservó por largos años con veneración especial en la ermita de San Pedro el Verde, y la flor, que hoy se ha hecho bastante común, se llama Rosa de Pasión. Aunque solo hemos hablado de las leyendas más importantes, en todas sus leyendas lo interesante es no solo la acción, que ya es sugestiva, sino también el ambiente descrito por Becker. Siempre hay cierta vaguedad en sus palabras. Casi es un proceso psicológico localizar la acción de cada leyenda. La unidad de tiempo y acción no existe. La mayoría de las veces no hay mención de un tiempo concreto. Cada leyenda tiene una verdad triste en el fondo de la fantasía que la rodea. A pesar de la imprecisión y vaguedad, lo lírico de la narrativa sobresale. En efecto, Becker era el mejor poeta que escritor, y esto se puede ver claramente en las leyendas. No obstante, su lenguaje es simple, lleno de gracia y armonioso. La obra que le dio fama a Becker hasta nuestros días es su compilación de sus rimas. Los críticos mantienen que, desde los días de Góngora, nadie ha podido alcanzar la belleza de forma, idea y estilo de Becker. Él consiguió hacer un tipo de poesía que puede herir el sentimiento con solo una palabra. La fecha exacta de su publicación no se sabe, pero en junio del 68, teniendo un presentimiento de su propia muerte, empezó a coleccionar sus poemas en un manuscrito. Hasta nosotros han llegado 79 poemas o rimas. En algunas ediciones aparecen estos versos famosos como encabezamiento. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo del hombre tomando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído contártelo a solas. Los motivos del poeta al escribir estos versos se pueden buscar en su propia biografía. Todo el libro de las rimas nos revela el poeta preocupado con dos mujeres en la vida,
Julia Espín, la mujer inalcanzable, y Casta Esteban, la mujer real. Hay dos fuerzas antagónicas que definen sus momentos de amor, esperanza y odio. Cada momento forma una rima. Las dos mujeres aparecen unas veces como abstractas y otras veces en formas concretas. Por ejemplo, en la rima 29. Dice así: una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme, yo de ninguna de las dos me quejo. Como el mundo es redondo, el mundo rueda. Si mañana rodando este veneno envenena a su vez, ¿por qué acusarme? ¿Puedo dar más de lo que a mí me dieron? Los temas de las rimas abarcan todos los sentimientos asociados con el amor: odio, esperanza, alegría, desesperación, tristeza, celos, optimismo, etc. El lenguaje de los poemas es tan simple que se explican los versos por sí mismos. Por ejemplo, cuando describe el poeta la primera mirada de amor en la rima 17, solo utiliza 4 líneas, pero la imagen que nos da es inolvidable. Dice así: hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. La incompatibilidad en el amor describe la tragedia de un fracaso, como en la rima 41. Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o abatirme, no pudo ser. Tú eras el océano y yo la enhiesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme, no pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser. Lo que inspira a Bécquer a escribir versos tan cautivadores es el amor, pero escribe mejor cuando habla del desengaño de este sentimiento. El deseo de evasión que siente el poeta, un atributo del romanticismo, nunca se ha expresado mejor que en Bécquer. Su lenguaje es tan sincero que justifica su popularidad hasta hoy. Algunas rimas, definitivamente, son autobiográficas. La crítica ha señalado los nombres de poetas que influyeron a Bécquer, como Lord Byron, Musset, Heine o Larrea. Pero la influencia de estos poetas solo se ve en algunas pocas rimas. La mayoría, de hecho las más destacables, son las que tienen el sello auténtico de Bécquer, sin ninguna influencia extranjera. Indudablemente, Bécquer es el mejor poeta del siglo XIX. Lo humano de su obra poética se hace sustancial y permanente. La sencillez de sus palabras, que rechaza la sonoridad de la poesía romántica, y la autenticidad de sus emociones, hacen de su poesía la mejor de la época romántica. Además, expresa sus sentimientos directamente, con mucha naturalidad, cosa que permite el uso de un lenguaje muy fácil de entender, a pesar de haber sido escrito en el siglo XIX. Claro que Bécquer no era escritor de formación, y hay muchas faltas en su métrica debido a su escasa experiencia como poeta formado, pero esto también lo hace incluso mejor. Su poesía está desnuda, sin trabajoso pensamiento previo. Así el lector se siente muy cerca de las expectativas del poeta mismo. Y esto es todo respecto a Bécquer y su poesía. Muchas gracias por escucharnos.